Buenos días, les saluda Jesse Steve Mazo Hueso, residente de cardiología. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un poco extenso. Es los cambios en el electrocardiograma asociados a las intoxicaciones por medicamentos y trastornos hidroelectrolíticos en el electrocardiograma, centrándonos principalmente en hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia e hipercalcemia. Agradezco al comité organizador, al doctor Eric Alexanderson, por la invitación a este curso. Los cambios en el electrocardiograma que podemos tener asociado a los medicamentos pueden ser por efectos directos de los fármacos o por efectos indirectos. ¿A qué me refiero con efectos indirectos? Los medicamentos como efectos adversos pueden tener como alteración hipercalemia, hipocalemia, hipocalcemia o hipercalcemia, y como veremos en la segunda parte de la clase, esto nos va a dar también trastornos en el electrocardiograma. Es importante recordar los segmentos y los intervalos del electrocardiograma, dado que vamos a hablar mucho de esto en esta clase. Recuerden que tenemos a la onda P, al intervalo PR, que incluye desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R. Tenemos el complejo QRS, tenemos el punto J, tenemos el segmento ST y la onda T. El intervalo QT abarca desde el inicio de la Q hasta el final de la T. Y recuerden mucho esto porque en los trastornos como la hipocalemia vamos a tener también una onda U que se va a inscribir al final o después de la onda T y nos puede dar un falso alargamiento del QT, y es aquí donde vamos a tener que hacer mediciones especiales para poder hacer la diferencia del intervalo QT y el intervalo QU. Empezaremos con los digitálicos, principalmente su máximo exponente, que es la digoxina. Los cambios en el electrocardiograma asociados al tratamiento con digoxina pueden incluir disminución en el automatismo del nodo sinusal, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca. Podemos tener una prolongación del intervalo PR. Podemos tener el hallazgo más clásico, el que más van a escuchar, el que más probablemente van a ver, porque es muy notorio, es la cubeta digitálica, es, para fines prácticos, es una depresión del segmento ST cóncava, y esto es lo que van a ustedes conocer como cubeta digitálica. Va a haber una disminución en la amplitud de la onda T, puede haber disminución en el intervalo QT y puede existir un aumento en la amplitud de las ondas U. Esto no siempre está presente. Es importante mencionar que podemos tener intoxicación por digitálicos sin tener cambios en el electrocardiograma, y asimismo podemos tener cambios que pueden estar presentes incluso con niveles terapéuticos. Entonces estos hallazgos solo nos van a orientar que el paciente está tomando tratamiento con dioxina, no nos van a orientar como tal a si tiene una intoxicación por lo mismo. Al final la única forma de corroborar una intoxicación por digoxina es midiendo niveles séricos de esta misma molécula. En este electrocardiograma podemos ver cómo en la derivación B3, B4, B5 y B6 tenemos una depresión del segmento ST cóncava que da una imagen, la famosa imagen en cubeta digitálica. Asimismo podemos ver cómo la amplitud de la onda T en la derivación de 1 está disminuida, y si midiéramos el QT podemos ver que tiene un poquito de ampliación del intervalo QT. Las manifestaciones cardíacas de la toxicidad digitálica pueden incluir extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ritmo idioventricular acelerado, bloqueo auriculoventricular principalmente de primer grado o de segundo grado MOVITS 1. Podemos tener taquicardia ventricular bidireccional y taquicardia auricular paroxística. El hallazgo más frecuente van a ser las extrasístoles ventriculares. Estas pueden ser en bigeminismo, en trigeminismo, aisladas, pero esto nos podría orientar a que nuestro paciente tiene toxicidad digitálica. Al final, como les comenté en, hace dos diapositivas, podemos tener intoxicación sin tener cambios en el electrocardiograma. Hablando un poco de la taquicardia ventricular bidireccional, vean cómo tenemos dos morfologías diferentes del QRS.
Esto nos hace el diagnóstico de taquicardia ventricular bidireccional. Hablar de los antiarrítmicos y los cambios asociados en el electrocardiograma es un tema un poco más complejo y no es parte del temario del curso como tal. Vamos a tener que los antiarrítmicos de la clase 1A, como la procainamida, la quinidina, van a prolongar la onda P, van a prolongar el QRS, lo que se va a traducir como un QRS ancho, y se va a prolongar el intervalo QT, principalmente a expensas del componente JT. De los antiarrítmicos de la clase 1C, como la propafenona, vamos a tener que se va a ensanchar el QRS, se va a ensanchar, va a haber aumento del intervalo QT, pero no a expensas del intervalo JT. Los antiarrítmicos de la clase 1A son bloqueadores de canales de sodio, pero principalmente de acción intermedia. Los de la 1C son también bloqueadores de canales de sodio, principalmente de acción lenta. Y los de la 1B, que estos no van a hacer cambios significativos en el electrocardiograma, son de acción rápida. De los antiarrítmicos de la clase 2, como son los beta bloqueadores, vamos a tener que van a prolongar el intervalo PR, van a disminuir la frecuencia cardíaca y podrían dar bloqueo sinoatrial o bloqueo auriculoventricular, al igual que los antiarrítmicos de la clase 4, como son los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, como el verapamilo y el diltiazem. Los antiarrítmicos de la clase 3, el máximo exponente de esta familia, es la miodarona. Estos van a bloquear los canales de potasio y van a traducirse, sus cambios se van a traducir principalmente en una prolongación del intervalo JT, que nos va a dar un QT prolongado, sin ensanchar el complejo QRS. Otros medicamentos que también nos pueden dar cambios en el electrocardiograma son los antidepresivos tricíclicos. Estos nos pueden dar también ensanchamiento del QRS, podrían darnos taquicardia sinusal, se podría prolongar el intervalo QT y como dato pivote podemos tener que la desviación del eje en la porción terminal del QRS se va a desviar a más de 40 milisegundos del plano frontal. Es un dato de que nos sugiere sobredosis de los antidepresivos tricíclicos. El litio, los cambios que nos puede dar en el electrocardiograma puede ser aplanamiento de la onda T, inversión de la onda T y nos podría dar grados de disfunción del nodo sinusal. Es importante como recordatorio que también podemos tener cambios en el intervalo QT asociado a muchos medicamentos, entre los cuales se destacan no solo los antiarrítmicos que les dije, los de la clase 1A, 1C y clase 3, sino también muchos antibióticos como son las quinolonas, los macrólidos, el metronidazol, podrían aumentar el intervalo QT o prolongar el intervalo QT. Asimismo también el ondansetron, medicamento que se usa mucho para la náusea. Los medicamentos neurolépticos pueden prolongar el QT, el haloperidol, la olanzapina, que son medicamentos que se usan mucho en el medio hospitalario. Entonces es importante acordarse que también estos medicamentos luego hacen sinergia con ellos mismos y tenemos en un mismo paciente varios medicamentos que prolongan el QT. Acuérdense que esto puede aumentar mucho el riesgo de arritmias letales, como son la taquicardia helicoidal, que me imagino que ya lo vieron en la clase de intervalo QT. Ahora vamos a hablar de los trastornos hidroelectrolíticos. A grandes rasgos nos vamos a centrar principalmente en los trastornos del potasio y los trastornos del calcio. Vamos a tener que en la hipocalemia vamos a tener una disminución de la amplitud de la onda T, podemos tener inversión de la onda T, depresión del segmento CT, podemos empezar a ver ondas U, que es una onda que se inscribe después de la onda T, podemos tener prolongación del intervalo QT o en su defecto el intervalo QU, podemos tener taquicardia ventricular y puntas torcidas, también conocido como torsade de Pointes o taquicardia helicoidal. En la hipercalemia, lo que vamos a destacar principalmente van a ser los cambios en la onda T. Vamos a tener que las ondas T se van a hacer picudas, acuminadas, que el intervalo PR se va a empezar a prolongar,
el complejo QRS se va a empezar a ensanchar. Podemos empezar a tener bloqueo de la conducción con ritmos de escape. Y en los grados más severos podemos empezar a tener unos trazos sinusoidales, lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, y arritmias letales como son la fibrilación ventricular. Y los trastornos del calcio van a estar más asociados a cambios en el intervalo QT. La hipocalcemia vamos a tener que el intervalo QT se va a prolongar. Y en la hipercalcemia, a grandes rasgos, vamos a tener que el intervalo QT se va a acortar. Vamos a ahondar un poco más en la hipercalemia o la hiperpotasemia. Los cambios que nos va a dar la hipercalemia en el potencial de acción cardíaco va a ser inicialmente aumentar la velocidad de la fase 3, que es la fase de la repolarización. Esto se va a traducir en una onda T alta, picuda y simétrica, que inicialmente va a dar la imagen de un QT corto. Posteriormente se va a enlentecer la fase 0 del potencial de acción, que nos va a ensanchar el QRS y la onda P, y esto al final se ha reflejado más que nada en el QRS, en el ensanchamiento del QRS, que de forma ulterior va a prolongar el QT por el ensanchamiento del mismo QRS. En este ejemplo podemos ver cómo con una despolarización normal en la fase 0 tenemos una onda P, un QRS y una onda T. Como se va aumentando los niveles séricos de potasio, vemos cómo se van acuminando las ondas T, el QRS se va ensanchando, de lo que les comentaba de que la fase 0 se enlentece, hasta que en niveles, como en este ejemplo nos ponen de 10 y de 12, la onda P ya se empieza a aplanar, el QRS ya está muy ensanchado y empieza ya a tener una morfología más sinusoidal. No es motivo de la clase, pero es importante que entiendan cómo se define hipercalemia. La hipercalemia se define como un potasio sérico más de 5 miliequivalentes por litro. Se divide en grados, en leve, moderado y severo, dependiendo de los niveles de potasio. Leve es de 5.5 a 6.5, moderado es de 6.5 a 7.5 y grave es más de 7.5. Hay muchas causas de hipercalemia o hiperpotasemia. A grandes rasgos se dividen en grupos. Pueden ser por cambios de el intercambio transcelular o shifts transcelulares. Pueden ser asociados a alteraciones en la eliminación renal, aumento de la ingesta o por pseudohipercalemia. ¿Cómo sospechamos o en qué pacientes deberíamos sospechar hipercalemia? Pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes con lesión renal aguda. Pacientes que estén consumiendo espironolactona, eplerenona, amilorida, tramtereno, que son medicamentos diuréticos que ahorran potasio o antagonistas de la aldosterona. En pacientes oncológicos o que tengan antecedente oncológico y que estén en tratamiento con quimioterapia, pueden tener hipercalemia en el famoso síndrome de lisis tumoral. Y es importante siempre descartar pseudohipercalemia, principalmente en muestras de sangre que llevan mucho tiempo sin procesarse o que se hemolizan, pueden también tener hipercalemia sin realmente representar una verdadera hipercalemia. Ahondando un poco más en eso, pues la causa más frecuente y la que ustedes siempre se tienen que centrar a buscar es en la enfermedad renal crónica o la lesión renal aguda. Fuera de eso hay muchas causas, les digo, no es motivo de la clase. Lo que sí nos interesa son los cambios en el electrocardiograma. Empezando con niveles séricos de entre 5.5 y 6.5, lo que vamos a tener principalmente van a ser trastornos de la repolarización, que lo vamos a ver como ondas T acuminadas, como en este diagrama. De 6.5 a 7, lo que vamos a empezar a tener es alteraciones en la fase 0 del potencial de acción, lo que nos va a traducir cambios en la onda P y vamos a empezar a observar también ensanchamiento del QRS. Como podemos ver aquí, el PR se va prolongando, el QRS se empieza a ensanchar y la onda T persiste acuminada. Con estos mismos niveles séricos podemos ver cómo la onda P se pierde
el QRS ya está ancho y la onda T está acuminada. Y si seguimos con aumento de niveles séricos de potasio, podemos empezar a tener ya ondas sinusoidales como esta. ¿Ok? Ya poniendo en contexto los ejemplos, en el ejemplo A, vemos que en niveles de 5 a 7 milicalentos de potasio séricos, vemos cómo tenemos una onda T acuminada, el QT está corto, la onda P se empieza a aplanar. Ya en niveles de 7 a 9 podemos ver la onda T mucho más acuminada, el PR ya se empieza a ensanchar, la P igual sigue aplanada y el QT ya está prolongado. En esta ocasión es porque ya el QRS se empezó a ensanchar. En niveles de 9 a 11 podemos ver cómo la onda T persiste acuminada, ya no hay onda P, el QRS sigue muy ancho y el QT prolongado. Este trazo es el famoso ritmo sinoventricular. Esto lo que traduce es que la conducción ya no le está dando el nodo sinusal y lo que le está iniciando o lo que le está conduciendo van a ser los haces internodales. Por eso es que no podemos ver una onda P formada. Y ya en niveles más de 11 podemos ver ya un trazo sinusoidal, que es un ritmo preparo. Ya lo que sigue de esto ya es una fibrilación ventricular o una sistolia. Ya poniendo ejemplos de trazos de hipercalemia, podemos ver en este trazo como no tenemos un ritmo sinusal, no vemos onda P formada, vemos un QRS muy ancho, aproximadamente 160-180 milisegundos. Vemos como las ondas T en la cara precordial están altas, acuminadas, simétricas, y la morfología del QRS ya está empezando a ser más sinusoidal. En este otro trazo podemos ver cómo tenemos un ritmo sinusal, tenemos ondas P positivas que van seguidos de un QRS, y en ABR la onda P es negativa. Podemos observar cómo el QRS está un poco ancho, podemos ver cómo tenemos las ondas T acuminadas y podemos ver cómo el PR está ya empezando a alargarse. En este caso tiene como 200 milisegundos. Este electro es de un hombre de 70 años de edad, antecedente de enfermedad renal crónica, que empezó a tener disminución de los volúmenes urinarios. Él previamente no se dializaba y actualmente llegó con nosotros con un potasio de 6.2. Podemos ver cómo en este electrocardiograma se destacan las ondas T picudas, simétricas en las precordiales. Vemos cómo tenemos inicialmente un QT corto, en este caso de 340 milisegundos, y la onda P está plana. Otro trazo donde se destaca principalmente la prolongación del QRS o el ensanchamiento del QRS y las ondas T acuminadas. En este trazo podemos ver el ritmo sinoventricular, vemos como hay ausencia de la onda P, hay un QRS ancho, ondas T acuminadas, simétricas en la cara precordial, y esto lo que nos traduce es que la conducción ya no está siendo llevada por el nodo sinusal, por la prolongación tan importante de la fase cero, la conducción la empezó a tomar los haces internodales. Lo que esto nos traduce, y esto se corrige totalmente cuando se revierte la causa de la hipercalemia y cuando se disminuyen los niveles de potasio sérico. En este trazo podemos ver que el QRS está tan ancho que nos está dando ya un patrón ya sinusoidal. Vean cómo ya se empieza a ver que se está perdiendo ya las morfologías distintivas del electrocardiograma, ya es un trazo más sinusoidal. A esto me refiero con un trazo sinusoidal. Esto ya es un ritmo preparo, es un ritmo que nos podría dar fibrilación ventricular en cualquier momento y significa que los niveles séricos están tan altos que si no actuamos de forma oportuna, nuestro paciente podría caer en paro. Y esto es el desenlace de este trazo sinusoidal.
Pues al final lo que nos va a terminar dando es una fibrilación ventricular, que es que el corazón pierde su capacidad contráctil y pues el paciente deja de bombear sangre al organismo. Otro trazo de fibrilación ventricular, vean cómo es un ritmo irregular, sinusoidal. Y por último también la fibrilación ventricular y la hipercalemia podría culminar en asistolia, que es un trazo pues lineal sin ninguna conducción. Es importante solo hacer mención del el tratamiento de la hipercalemia, porque es donde nosotros podemos actuar de forma oportuna para evitar que la hipercalemia tenga afección a nivel cardíaco. Para empezar, se tiene que administrar gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Este tratamiento no va a disminuir los niveles de potasio, simplemente va a evitar o va a proteger el corazón de los efectos cardíacos de la hipercalemia. Lo que sí tenemos que dar, si queremos hacer cambios en los niveles séricos de potasio, son medicamentos que van a disminuir los niveles de potasio. Estos son los diuréticos de asa, como la furosemide, la bumetanida. Pueden ser resinas intercambiadoras, como el cayexalate. Y sin duda la hemodiálisis es el método más útil para disminuir los niveles séricos de potasio. Es importante también que entiendan que existen medicamentos que nos ayudan a hacer shift intracelular, es decir, cambios de, del potasio sérico al potasio intracelular, como son el bicarbonato de sodio. Esto sin duda sirve mucho más cuando el paciente tiene acidosis metabólica. Los agonistas beta 2 como el salbutamol y la solución polarizante también son medicamentos que nos auxilian en esta parte. Ahora vamos a hablar de la hipocalemia o la hipopotasemia. La hipocalemia lo que nos va a dar en el electrocardiograma es un enlentecimiento de la fase 3 de la repolarización, lo que nos va a dar una disminución en la pendiente y se va a traducir en el electrocardiograma como una onda T aplanada, prolongada, y va a haber o puede haber onda U. Aquí podemos ver cómo en el contexto de un nivel sérico normal de potasio, podemos ver cómo está la despolarización de forma adecuada, la repolarización traducida en la onda T sin alteraciones, la onda U casi imperceptible. Podemos ver cómo se va disminuyendo la inscripción de la pendiente de la fase 3, se va aplanando la onda T y empieza a aparecer la onda U. Como esto va progresando o los niveles séricos de potasio van disminuyendo, esto va siendo más prominente. Lo que esperamos ver principalmente en la hipocalemia va a ser aplanamiento de la onda T, aparición de la onda U, y en ocasiones podemos tener hasta infranivel del segmento CT, lo que nos podría hacer un diferencial con una lesión subendocárdica. Pero es importante entender el contexto del paciente y ver los niveles séricos de potasio. ¿Cómo se define la hipocalemia? Es una concentración sérica menos de 3.5 de potasio, también se divide en leve, moderada y grave. Una hipocalemia leve es de 3 a 3.5, una moderada es de 2.5 a 3 y una grave es de menos de 2.5. Hay varias causas de hipocalemia, muchas de ellas pueden ser, o las que más vemos nosotros, asociadas al tratamiento diurético. La mayoría de los diuréticos te pueden dar hipocalemia, los que no te dan o los que podrían no darte son los diuréticos ahorradores de potasio o los antagonistas de aldosterona, como son la espironolactona o la eplerenona. Las alteraciones en el electro de la hipocalemia son principalmente disminución de la amplitud de la onda T, onda U prominente, el intervalo QT prolongado o QU prolongado. A veces es muy difícil hacer la diferencia entre el intervalo QT y el QU porque la onda U y la onda T se pueden unir. Podemos tener depresión del segmento CT, podemos en ocasiones tener inversión de la onda T, el PR se puede prolongar y podemos tener un incremento en la amplitud de la onda P. Y también la hipocalemia nos favorece múltiples arritmias y trastornos de ritmo como son fibrilación auricular, extrasístole ventricular, taquicardia ventricular, taquicardia helicoidal o torsade de Pointes, porque al tener el QT
más prolongado, tenemos más probabilidad de hacer este efecto de R sobre T y esto favorece estas arritmias. Fibrilación ventricular podemos también tener y asistolia. En este trazo podemos ver cómo tenemos las ondas T aplanadas con infradesnivel del segmento ST y tenemos la presencia de ondas U. Es importante mencionar que las ondas U son de los hallazgos más frecuentes en hipocalemia. A mayor hipocalemia es más frecuente y más que las podamos ver, pero no siempre se pueden observar. En menos de un tercio de los pacientes con hipocalemia se observan. Existen varias propuestas de por qué aparecen las ondas U. Una de ellas es que es la relajación mecánica de la pared ventricular. Otra de las causas es que podría ser la repolarización retrasada de las fibras de Purkinje o que tenemos una repolarización regional prolongada en una porción del miocardio. Cuando tenemos o corregimos la hipocalemia, las ondas U tienden a mejorar o a desaparecer. Podemos ver en este trazo cómo las ondas T están aplanadas y tenemos presencia de ondas U prominentes. Si miramos el QT, estaría bastante prolongado. Y en este electrocardiograma podemos ver cómo la onda T no se ve y podemos ver esta onda prominente que se ve en la cara precordial, es la onda U. Hacer la medición del QT en este caso sería muy complejo, por lo que se tendría que hacer medición del intervalo QU. En este trazo podemos ver cómo tenemos las ondas T aplanadas, la presencia de onda U y el QT muy prolongado. Si seguimos el trazo, podemos ver cómo la aparición de una extrasístole auricular en el periodo vulnerable, que sería en la pendiente descendente de la T o en la fase 3, donde estamos en periodo refractario relativo, se desencadena una taquicardia ventricular polimórfica o taquicardia ventricular helicoidal. El mecanismo de génesis de esta taquicardia no es motivo del curso de electrocardiografía, pero se da por postpotenciales precoces. Es importante entender que al tratar la hipocalemia, la prolongación del QT va a disminuir y la probabilidad de que se genere una de estas complicaciones disminuye. Ahora platicaremos de la hipercalcemia. La hipercalcemia lo que va a hacer en el potencial de acción cardíaco es va a acortar la fase 2 del potencial de acción. Al acortar la fase 2 del potencial de acción, se va a traducir electrocardiográficamente como acortamiento del intervalo QT. ¿Cómo se define la hipercalcemia? Se define como una concentración sérica de calcio más de 10 miligramos por decilitro o de calcio ionizado más de 5,6 miligramos por decilitro. Se divide en leve, moderada y grave, dependiendo de los niveles séricos de calcio. Si está entre 10 a 12 es leve, si está entre 12 a 14 es moderada y si está de 14 para arriba es grave. Hay múltiples causas de hipercalcemia, no es motivo de la clase, pero de las principales serían el hiperparatiroidismo primario o terciario, las metástasis, las neoplásicas y la hipervitaminosis tipo D podrían ser de las causas más frecuentes. En la hipercalcemia podemos observar una, una elevación del punto J. Esta elevación del punto J se le conoce como onda J y también tiene un epónimo que es la onda de Osborn. Es importante entender que la onda de Osborn no siempre o no solo está en la hipercalcemia, también puede estar en la hipotermia, en casos de síndrome de Brugada, en la repolarización precoz también la podemos observar, en la miocardiopatía ritmogénica y en la angina de Prinzmental. Eh, Se observa principalmente en las derivaciones precordiales y su epónimo de onda de Osborn principalmente se clasifica así cuando se observa en la hipotermia. En este trazo electrocardiográfico podemos ver cómo tenemos un QT medido aproximadamente de unos 320 milisegundos, que a la hora de corregirlo tendremos un QT de 346 milisegundos.
Este paciente tiene un calcio sérico de 18. No vemos la onda J en este caso, pero lo que nos llama la atención es que vemos un poquito elevado el ST en B1 o B2. Esto puede ser por el acortamiento del QT. En este trazo llama la atención no solo el QT corto, llama la atención esta muesca que se inscribe en el punto J, que es la famosa onda J o el epónimo onda de Osborn. Y ahora vamos a hablar de la hipocalcemia. Lo que va a pasar en la hipocalcemia es que la fase 2 del potencial de acción se va a prolongar y lo que nos va a dar es que el segmento ST y el intervalo QT se van a prolongar. Todo lo contrario a la hipercalcemia. ¿Cómo se define hipocalcemia? Se define como una concentración sérica de calcio menos de 8.5. Se divide en leve a moderada si es de 8.5 a 7.6 y grave si es menos de 7.5. El calcio, recuerden que puede ir unido a proteínas, principalmente a la albúmina, puede ir unido a otros aniones como el fosfato y el citrato y puede ser también ionizado, que es el bioquímicamente activo. Hay múltiples causas de hipocalcemia, el hipoparatiroidismo, la deficiencia de vitamina D, y son las causas principales. Hay signos y síntomas que te sugieren la hipocalcemia, como son el famoso signo de Chebostek y signo de Trousseau, que lo verán en sus clases subsecuentes de propedéutica clínica. Pueden haber convulsiones y puede existir espasmo carpopedal. En este caso de un paciente con hipoparatiroidismo, podemos ver cómo el QT es lo más llamativo, cómo se prolonga igual el segmento ST, no hay una medida específica para eso, pero podemos ver cómo está prolongado y no hay ninguna otra alteración a destacar. Igual en este paciente, en este caso el paciente tiene 5.29 de calcio sérico corregido, vemos cómo llama la atención el QT muy prolongado. Bueno, ya para concluir, es importante mencionarles que el electrocardiograma es la herramienta más útil para muchas de las enfermedades, para muchas de las urgencias cardiovasculares. Sin embargo, para los trastornos hidroelectrolíticos solo nos podría orientar a un diagnóstico. Es poco sensible, poco específico, pero al tener hallazgos que sugieren un trastorno hidroelectrolítico vale la pena confirmarlo con medición de los electrolitos séricos. Nunca olvidar que el contexto clínico de nuestros pacientes nos pueden orientar mucho y nos pueden apoyar a los diagnósticos. Una vez que se detectan las alteraciones iniciales de los electrolitos, vale la pena iniciar un tratamiento de forma oportuna. En manera de resumen, es importante acordarse que en la hiperpotasemia lo que vamos a ver son ondas T acuminadas y QRS ancho, como lo vemos en este diagrama. Las ondas T acuminadas, el QRS se va ensanchando hasta que ya tenemos una onda sinusoidal. Por otra parte, en la hipocalemia lo que vamos a destacar es las ondas T planas, la presencia de onda U y la prolongación importante del QT. Por otra parte, en la hipercalcemia lo que vamos a ver es un QT corto y podemos ver la onda J, y en la hipocalcemia lo que vamos a tener es un QT largo. Agradezco otra vez su atención, me pongo a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Agradezco por su tiempo y reitero el agradecimiento con el comité organizador. Que estén muy bien. Hasta luego.